Hola, bienvenidos a Bar Diario, la tertulia digital de todos los lunes. Y ayer, derbi en el Toralín, y lo bonito que es un derbi. Parece que no curan, pero desde luego para la Cultural ha levantado al culturalismo, y el optimismo radia por el centro de León y también por la provincia. En el Bierzo, pues, ¿qué se va a hacer? A la segunda vuelta para que el derbi en el Reino pues puedan sacarse la espina. Aquí tenemos a nuestros tertulianos, con nosotros Yoli Chamorro. Hola, buenos días, Ángel. Raúl Castro, ¿qué tal estamos de lunes? Momento dulce, ¿Contento? ¿No? El derbi te dejó así tocado por un lado, pero alegre por el otro. Bueno, hay de todo, pero bueno, estamos en un momento dulce ahora mismo el deporte en la capital. En el Bierzo están pasando cosas con el baloncesto, el fútbol. Bueno, queda mucha liga todavía. Déjame que salude a Óscar Díez también. Buenos días, Óscar. Ángel, buenos días. Bueno, Óscar, comenzamos por ti. El derbi, que parece que todo lo cura. La ilusión en el culturalismo ha vuelto a irradiar. Ayer todos gritando que sí, joder, que vamos a ascender. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, está claro que la ilusión de ganar en Ponferrada después de los últimos años que no había habido el derbi, pero creo que hay que ser pausados en la situación. Ganaste un partido, es verdad, viniendo para acá la gente está muy contenta, sobre todo que no hubo ningún incidente, que si queremos el fútbol profesional, tanto las dos ciudades, tenemos que saber que esos ambientes es lo que se vive pues en Asturias, en Burgos, en sitios muy cerca de aquí, que la Cultural al final supo sufrir y ganar un partido. Para mí el partido podía ser un empate porque al final fueron lo que merecieron. Está claro que la gente de León, las 1000 y pico personas que fueron de León, lo vivieron con una intensidad importante, pero creo que el tema de ascender hay que tener cautela, pensar de que queda mucho, de que ahora tenemos un calendario complicado, de 6 partidos, ya jugaste el quinto contra los 10 primeros de la clasificación, hasta ese momento solo habías jugado con la Real Sociedad, Ponferrada y un poco Fuenlabrada, que está en la parte alta de la clasificación. A partir de ahí, ya lo dijimos en las primeras tertulias, que el equipo había que darle hasta octubre para saber si podía luchar por las partes de arriba de la clasificación. Lo mejor, bajo mi punto de vista, de lo mejor, la fiesta que se vive en el Toralín. Las dos aficiones vibrando con sus respectivos equipos, y esto, ¿por qué no?, trasladado a segunda división, aunque hay que mantener la calma, pero un derbi así yo creo que es de superior categoría. Yoli. Sí, ojalá que lo podamos vivir en una categoría superior, pero al final es lo que dice Óscar, que se ha vivido un derbi sin incidentes, que se ha disfrutado del fútbol, mucho más en la parroquia culturalista, y esperemos que bueno, que los resultados sigan acompañando a la Cultural, y yo creo que esta afición se lo merece después de pasar unos años duros, y yo creo que bueno, hay que tener cautela, pero yo creo que hay que celebrar cada victoria, porque es importante celebrarlo cada partido, porque bueno, en cualquier momento puede cambiar, y yo creo que eso une todavía más al equipo, y esperemos que sigan disfrutando de esta racha de victorias, que el sábado se haga también buena en el Reino. Yo no quiero mantener un optimismo desorbitado ahora al principio, pero ya parece que vuelven los Gallar, los Toni Villa, los Geray González. Ahí tenemos a Bicho, a Calderón, a Martín Solar, el propio Barri. Parece, no sé, que se recuerda a aquel verano, era agosto de 2016, cuando la Cultural ganó 1-3 en el derbi berciano, y posteriormente se consiguió el último ascenso de la Cultural a la segunda división. Ojalá que se vaya por ese camino, pero es bueno mantener los pies en el suelo, Raúl. Bueno, yo creo que es pronto, lo mismo que era pronto cuando empatábamos en Tarazona y Sestao. Ahora también, bueno, los resultados acompañan, yo creo que acompañan más que el juego en sí efectivo, pero lo que está claro es que este fin de semana los que tenían claro que se jugaba un derbi fueron el entrenador de la Cultural, los jugadores de la Cultural, la afición de León, y yo creo que eso en el Bierzo no lo supieron entender ni el entrenador, ni los jugadores, ni la afición en el campo. Yo creo que lo más importante fue que no hubo ningún altercado, que hubo convivencia, que es respeto entre las aficiones, y luego a partir de ahí podemos hablar de fútbol. Yo creo que la Cultural
salió con mucha más intensidad que la Deportiva, lo notó en los primeros minutos, anotó 2 goles con robos en campo contrario, partiendo, te quiero decir, de balones inocentes de la defensa de la Ponferradina. Y luego la Ponferradina pues fue un equipo inoperante totalmente. Yo tampoco vi a la Cultural agobiada ni encerrada en su área de forma que pudieras ver peligrar el resultado. Creo que el entrenador de la Ponferradina no supo leer el partido claramente. Y bueno, al final la Cultural se hace con 3 puntos, haciendo un buen partido, pero bueno, para mí, sin hacer un despliegue excelente de fútbol. Raúl ha entrado ya en temas tácticos. Para ti, Óscar, ¿cuál fue la clave del partido ayer? Bueno, por supuesto que ponerte los 5 minutos con 0-1, lo que lleva a un derbi, con esa ilusión, con esas ganas que tenía la gente, ese apoyo que les puso en volandas a los jugadores, y a los 11 minutos, es verdad que el primer gol es un regalo de Andoni, me parece, en la salida de balón, te hace un error grave, y luego pues el más listo de la clase, y lo que hablaba Jona en la rueda de prensa, ¿no? Al final, si no tienen los delanteros, los segundas puntas o los de segunda línea tienen que aparecer. Bicho tiene esa calidad, fue el más listo, le cayeron 2 balones, 2 rebotes. Pero bueno, al final es lo que dice Raúl, ¿no? Yo creo que la Ponferradina depende mucho del tema de Yuri. Al final el cambio que le hizo a Yuri le hizo beneficiar un poco a la Ponferradina, porque si metes a Álvaro Vázquez yo creo que hubieras metido un poco más de presión, pero bueno, es que la Ponferradina tampoco estaba sacando sus partidos, igual que hablamos en otras tertulias, que la Ponferradina sabía lo que jugaba, que tenía un equipo madurez. La Cultural lo está cogiendo, lo está día a día, se ve que va en mejoría, pero sigo diciendo, el calendario, aunque no hay que jugar con todo el mundo, no es lo mismo jugar con el Tarazona, con Sestao, que ahora encontrarte con Barça, Nástic, Deportivo. Vas a tener ahora a los grandes de la categoría, están ahí. Al final tú has ido a San Sebastián, has empatado, ganaste la Real Sociedad, pero los equipos grandes, de momento la Cultural, exceptuando ayer, hemos visto que le ha costado también ganar. Lo que dice, el juego no es que sea muy bollante, pero la efectividad, por ejemplo, ayer la tuvo y se vinieron los 3 puntos para León. Yoli, ¿y en qué acertó ayer la Cultural? Bueno, yo creo que sobre todo en ir a por el partido. Yo creo que sí es verdad que es un error grosero de la Ponferradina, pero yo creo que sin esa presión que estaba haciendo la Cultural arriba no se hubiera robado ese balón. Y al final la Ponferradina sí que estaba sabiendo sufrir en partidos anteriores, estaba sacando partidos, pero yo creo que sin encajar goles, ¿no? Yo creo que no se había visto por detrás tan pronto y no supo tener esa reacción o cómo darle la vuelta al partido cuando se puso por detrás en el marcador. Y yo creo que en eso la Cultural, pues eso, siguió yendo a apretar, yendo por el partido y se notó. ¿Y en qué falló la Deportiva Ponferradina, Raúl? Bueno, yo creo que falló en creación de juego y en empuje y en intensidad sobre todo. Yo creo que la Cultural, poniéndose 0-2, también silenció mucho el Toralín. No sé. La afición no fue capaz, te quiero decir, de empujar al equipo. Para mí, yo creo que en ese aspecto, dentro de lo que fue el campo, la afición de la Cultural sí que es cierto que, ayudada por el resultado, no voy a decir que le dio un baño a la de la Ponferradina, pero yo esperaba mucho más de la de la Ponferradina y que ayudara. El equipo no dio pie a la afición, y la afición tampoco, yo creo que apoyó lo que tenía que hacer. Y yo creo que para mí, yo no hubiera quitado a Yuri del campo, a pesar de que podamos hablar de su físico, porque entiendo que la Ponferradina debería de haberse volcado sobre el campo contrario. Yuri no hubiera tenido que presionar tanto, ni hubiera tenido tanto desgaste físico, hubiera puesto 2 delanteros con Álvaro Vázquez. Nuestro defensa central, Pon Rodri, hubiese tenido que marcar a uno de los 2 y el otro hubiese quedado liberado a los rechaces o a las posibles caídas, y yo creo que ahí le faltó un poco empujar y meter en su campo la Ponferradina a la Cultural. Cuando tú haces ese cambio, yo creo que ese cambio es un cambio aceptable cuando vas empate, cuando el partido va igualado, tal, pero tú necesitabas meter delanteros, no necesitabas quitar a tu delantero referencia por poner otro delantero. Y yo creo que la Ponferradina, respecto de muchos partidos anteriores, está echando muchísimo falta para mí la baja de Ernesto. O sea, a mí me parece un jugador determinante en la categoría y creo que lo está notando mucho en ataque. Y bueno, respecto a la Cultural, me gustaría decir que el año pasado, si os acordáis, mucho de los buenos resultados de la Cultural vinieron cuando los jugadores de media punta aportaron goles, porque el delantero centro básicamente no nos aportaba, y en el momento que dejaron de aportar ellos fue cuando sufrió la Cultural. Esperemos que no nos pase lo mismo, ¿no?
La lectura de Raúl, desde luego, yo la apoyo porque yo creo que es lo que sucedió en el terreno de juego. Cuando no te funciona la efectividad de los puntos de ataque, pues la segunda línea pues tiene que aportar esos goles. Y Bicho los aportó, los ha aportado también Martín Solar. Y voy yo a otra cuestión. Habíamos hablado siempre, Óscar, de atreverse a poner a la gente de la cantera, a futbolistas de León. Ayer el marcaje, por ejemplo, de Rodri Suárez, del canterano leonés sobre Yuri, prácticamente fue impecable. Sí, está claro, ¿no? Es un chico que ya lleva 5 partidos, ¿no? de titular, al final es un componente más, lo hemos vivido por mucha gente que conozco de León, amigos míos, al final hay que poner a la gente a jugar, está claro que esa valentía, cuando ahora es una patata caliente, cuando están recuperados los centrales, de momento hasta que la Cultural esté bien, van a ser titulares y van a seguir, pero a mí me gustaría decir la tranquilidad que hay dentro de la armonía del club. Ves que en nuestras épocas que estábamos todo el día, desde el año pasado era todo el día encrespación, ahora mismo solo se habla de fútbol, las redes sociales, no hay comentarios malos, al final esa tranquilidad que ves, el filial arriba, el juvenil también. Y yo sé a lo que te refieres, no, ¿por dónde vas? No, pero es que mismamente ayer la afición de la Cultural, en vez de meterse con alguien y en vez de tener algún tema candente, polémico, pues ayer, sin embargo, toda la grada, claro que hay que ir también a favor de obra, jaleando a Natichu desde las gradas, desde el fondo. Pero es que es normal, porque una persona que yo la he visto 3 o 4 entrevistas y habla con una tranquilidad, con una sinceridad y con una claridad importante. Cuando teníamos al otro director general era todos los días mentiras, era todo el día milongas, todo el día, no sé, era una situación insostenible y estábamos llegando a que la situación del club se estaba viendo muy refrendado en partidos que la gente iba más a estar de mal ambiente y eso es muy importante dentro de un club para dar tranquilidad a gente que viene, un cuerpo técnico nuevo, a jugadores nuevos, de que al final es lo que dices tú, los resultados, que queda mucho, que quedan partidos importantes, que ahora tenemos que a partir de ahora ver que la Cultural si es ese equipo con aplomo para estar en los puestos de arriba, pero esa tranquilidad para mí es fundamental en la ciudad, en la afición, en el club, y yo creo que eso ha sido muy importante para lo que queda de temporada. Yo desde luego, Yoli, que no veía esta ilusión, este culturalismo de nuevo, hablar solamente de lo deportivo, lo extradeportivo queda al margen, pero tú realmente ves a esta Cultural con las mismas ganas, te da esas sensaciones de cuando la Cultural ascendió a segunda división con los Gallar, con los Toni Villa, estos futbolistas, ¿tú les ves con la misma capacidad? Bueno, está claro que de momento están haciendo un buen papel. Al final la temporada es larguísima y sí es verdad que ahora estamos teniendo una racha de victorias, pero en algún momento va a llegar la derrota y ahí es donde realmente hay que apoyar al equipo. Sí es verdad que yo creo que lo importante para seguir estando ahí arriba es tener una regularidad, pero creo que en algún momento llegarán las vacas flacas y es donde hay que seguir apoyando a los jugadores, porque creo que este año ya no en el buen juego o bueno, en obtener resultados, sino en la actitud al salir al campo, los cambios sí aportan, que el año pasado yo creo que faltaba ese que aportaran los jugadores desde el banquillo, y al final yo creo que se está construyendo un equipo que muchas veces es lo que te puede ganar campeonatos, no individuales, sino formar un grupo, un equipo y que todos vayan con el mismo objetivo, y yo creo que este año es lo que desde fuera yo es lo que veo. Tú fíjate, Raúl, ahora mismo la clasificación la encabeza el Celta B, segundo Real Sociedad B, la Cultural y el Lugo, Nastic, ahí están metidos también en playoff. ¿Crees que tanto la Cultural como la Ponferradina tienen fútbol, tienen plantilla para aspirar a estar ahí los dos? ¿Y por qué no? Vamos a soñar. ¿Ascender de categoría o es poco a poco? Llevamos el primer cuarto de la competición, 10 jornadas disputadas. La situación, pues bueno, estamos ahora mismo ahí en esa pomada de favoritos, al menos de momento. ¿Y crees que tanto Cultural como Ponferradina tienen plantillas y tienen juego suficiente como para aspirar a esa categoría de plata? Yo más que comparar plantillas a lo mejor y juego, yo creo que es una sensación también de inercias, ¿no?
La Cultural empezó bien y ahora mismo se encuentra en una inercia ganadora que los propios jugadores se les ve un poco más disfrutar del juego, se les ve más metidos en los partidos. Vamos a ver, por ejemplo, si Barry no tiene una lesión importante y si la tuviera, a ver si podemos asumirla bien. Pero si te das cuenta, como siempre ha dicho Óscar muchas veces, la liga es muy larga. Si empiezas a ver cómo empezó el Celta, cómo empezó el Fuenlabrada, cómo empezó el Lugo y la Cultural, y ves dónde están ahora, empiezas a ver, por ejemplo, ahora el Real Unión de Irún, la Ponferradina, pues son equipos, te quiero decir, que a lo largo de la temporada sufres altibajos y lo importante es llegar al último tramo de la temporada en condiciones de competir. Y eso, si los resultados acompañan a la Cultural, pues yo creo que esa inercia te va a permitir competir por los puestos de arriba. La Ponferradina sí que para ellos ha sido un mazazo, yo creo, más que la derrota, yo creo, por quién era la derrota y las sensaciones que arrastra estas 3 últimas jornadas. Yo creo que no son las mejores para un equipo que baja de segunda división y que su máxima aspiración es ascender. Pero bueno... Pero tú bien lo dices, Raúl, el tema, ahí tienes el Lugo. Hace 4 días estaba empezando a echar al entrenador y ahora mismo yo creo que los equipos tienes que darle su tiempo, ¿no? Es verdad que la Ponferradina hace 2 o 3 semanas estamos hablando de un equipo que se lo iba a llevar de calle o prácticamente iba a estar y al final queda muchísimo y va a haber lo que decía Yoli, es que va a haber muchísimos partidos que se va a venir abajo. Es que yo creo que la Cultural tampoco va a ganar estos 5 partidos. Que Óscar, ahora el Deportivo enlaza 2 victorias consecutivas y ya está, y un equipo también que como se crezca claro, confianza también se puede tirar bien. Por eso tenemos que tener claro que queda muchísimo y que ahora mismo que sí, que el enmarque de ganar en Ponferrada, los que somos de León y hemos visto muchos derbis, sabemos que es una inflexión de todo, de ánimo para todo, pero es que hay que pensar de que los rivales, el Cornellá, que va a ser un equipo que te lo va a poner muy difícil, el Nastic, el Deport, te queda jugar con la creen de la categoría. Pero a mí me parece también, Óscar, que el entrenador, en este caso Raúl Llona, me da la sensación de que es un técnico que sabe detrás de lo que anda, no es como otros técnicos, otros preparadores que siempre están probando algo. Él yo creo que tiene las ideas muy claras, además los planteamientos suyos dependen también de cómo vaya el partido, cambia mediante determinados jugadores, sustituye, cambia las líneas. Es un entrenador que trabaja en pleno partido, no es que tenga ya todo realizado o planteado antes de que se jueguen los encuentros. Sin embargo, él va planteando su partido conforme transcurran los minutos y como esté el resultado. Sí. Y eso siempre es muy importante. Claro, para mí sí, para mí en esta categoría, bueno, y en todas, el saber leer el partido. Hay muchos entrenadores que son muy buenos, lo que es en el planteamiento de estrategia de partido y luego no saben leer el partido. De momento, Llona, yo exceptuando el día del Sestao, que no me gustaron sus declaraciones porque creo que no fueran las reales, yo ayer las escuché y le estoy viendo que, bueno, por lo que hablamos, ¿no? Lo que hemos hablado todos, que ahora los cambios aportan y eso es muy importante en un club. Cuando tú tienes un futbolista que por circunstancias titular sacas a otro, pues eso es lo que tienen que hacer. El año pasado los jugadores no aportaban. Entonces, al final, tú tienes una plantilla de 23 jugadores y todos pueden jugar. Cuando el año pasado veíamos que aunque se ganara, Docampo tenía 12, 13 jugadores, al final los otros no trabajan con la misma intensidad. Por eso, de momento, John está acertando con la tecla que a todos le está dando su sitio dentro del equipo. Eso es muy importante también, que los futbolistas, todos los que componen una plantilla, tú eres directora deportiva, pues que también tengan su protagonismo a lo largo de una temporada y entonces pues tener a todos los futbolistas vinculados con el equipo y que se sientan importantes también es algo que el entrenador en estos casos pues hace de psicólogo y es relevante para el buen rendimiento del bloque. Sí, yo creo que eso también es un trabajo importantísimo del entrenador porque al final tienes que tener metida toda la plantilla porque las temporadas son tan largas y hay lesiones que necesitas mantener a todos tus jugadores, darles la oportunidad de tener la posibilidad de estar en el 11, estés o no estés, y que cuando salgas des tu máximo. El año pasado no sabemos si la intensidad de los jugadores era baja o el entrenador no era capaz de mantener esa tensión entre los jugadores, y al final también eso es importante. Ser entrenador no solo leer los partidos, que yo creo que lo hace muy bien Llona, sino también mantener a toda la plantilla
metida. Sí es verdad que no puede ser a todos, pero yo creo que se está viendo que el mayor número de jugadores de este año está aportando y eso es lo que te da un plus y sobre todo te da un salto de calidad dentro del equipo. Y a mí lo que me llamó también mucho la atención fue que pese a las inclemencias meteorológicas, lluvia, ráfagas de viento, los jugadores en ningún momento perdieron el horizonte y siguieron realizando un juego de calidad, porque el césped de Toralín estaba bien y además sin volver la cara. Fue un partido de ida y vuelta que eso pues gusta mucho a la afición. Sí, sin haber demasiadas ocasiones de gol más allá de de los goles que hubo. La Ponferradina pudo empatar al principio de la segunda parte, en el 50 y algo, la que sacó Bañuz con el pie, y luego yo creo que ocasiones claras a portería tampoco hubo. La Cultural tuvo una al segundo palo que tiró fuera, y luego más allá de las jugadas poco polémicas y dudosas, bueno, hubo movimiento de balón, pero te quiero decir, tampoco hubo desborde, tampoco me pareció que Se queja mucho, Raúl, hemos hablado tú ves claramente, lo estuvimos mirando, el gol que si era fuera de juego. Para todos los leoneses, según los frames lo que hay, es fuera de juego, pero por ejemplo, lo hemos comprobado antes y según donde lo ves no es. El penalti del final de la Ponferradina, para mí es penalti, se puede pitar. Al final todas esas cosas... Hay muchos detalles que entran dentro de un partido de fútbol, más en un derbi, y además, pues eso, cada afición pues sale por sus colores, y entonces pues en el gol de Leal, que Raúl Llona protestó como fuera de juego, yo también lo he visto después repetido, da la sensación de que dependiendo de cómo esté o cómo... A mí me parece que no está en fuera de juego, Yoli. Bueno, pero los árbitros tienen problemas con el VAR, imagínate sin él. Así que polémicas en estos partidos siempre va a haber, cada uno mirará lo suyo, pero bueno, los 3 puntos ya están en casa, así que yo creo que no hay que darle más vueltas al asunto. Bueno, pues hasta aquí hemos hemos debatido sobre el derbi provincial, el clásico del fútbol leonés, y desde luego que la afición, tanto culturalista como berciana, pues disfrutaron de un gran día, de un buen espectáculo, y eso sí, hubo deportividad, los gritos de unos contra otros, lo normal de todos los derbis, y que siga por este cauce y cada afición animando y apoyando, respaldando a su equipo. Y ya en tercera federación, Raúl, de nuevo el Júpiter Leonés, que no sé, pese a que jugó en el área deportiva, podía haber cogido el liderato, pero el Real Ávila, que es un claro candidato al ascenso, pues no se llevó la victoria, y el Júpiter Leonés aguantó, y ese empate a 0 que sigue con los dos equipos arriba en la clasificación. Bueno, era el partido en lo más alto de la tabla, primero contra segundo, pues demostraron que llegaban los dos en un buen momento. Tampoco fue un partido excelso, muy contemplativo. Yo creo que los dos equipos al final se han conformado con el empate. Y bueno, más allá de eso, pues también preocupa un poco la situación de la Astorga. Está claro que lo del año pasado también... Yo creo que la Astorga está más preocupado del partido del miércoles contra la Andorra de Copa del Rey que de la Liga. Me da la sensación, ¿eh? Bueno, puede ser, porque te quiero decir, es un objetivo también que a lo largo de la temporada, pues para equipos como la Astorga se le puede plantear como muy importante, ¿no? Ganar ese partido luego le puede conducir a traer a un equipo muy importante a Astorga, y eso al final también es un objetivo que te puedes plantear a corto plazo, más allá del ascenso a lo largo de una temporada. Y luego, pues bueno, la victoria del Bembibre ante un rival que venía imbatido en un campo prácticamente... Con muy malas condiciones, estuvo a punto de suspenderse. Y bueno, a ver, los equipos leoneses, lo que hablamos, pues una semana dan la de cal y otra la de arena, la victoria de la Virgen también, y la Virgen que remontó el partido. Bueno, vamos a ver, estamos asentados en la clasificación, salvo el filial de la Deportiva que está abajo, no termina de arrancar. Que este año no tiene el potencial pero que lleva tenía 4 partidos años, pero también bueno, puntuando. Ya lleva puntuando, parece que ya entra en competición, y además Rubén Vega de estas se las sabe todas, y yo creo que la experiencia y la capacidad de Rubén Vega también hay que tenerlo en cuenta, ¿eh, Yoli? Sí, yo creo que lo importante es mantener la categoría, que no perderla, y es al final los filiales y la Ponferradina, que lo han dejado claro que no invierten mucho dinero en ello,
va por jornadas y esperemos que consigan salvar la categoría. Y el Mansillés que no cede, el Atlético Mansillés, la afición del Atlético Mansillés, su presidente Luis Pacios, el entrenador, el de la temporada pasada del Puente Castro, José Ángel Montaña. ¿Dónde están llevando al Atlético Mansillés? Al final, que estábamos y que estamos todos los días diciendo que la Bañeza tiene por ciudad, por potencial, por historia, estar en tercera federación, igual nos sorprende el Atlético Mansillés, y porque la afición está al lado del equipo, le apoya, le respalda, es una fiesta todos los sábados que juegan allí la Caldera. ¿Hasta dónde puede llegar este Atlético Mansillés? Pues puede llegar hasta donde ellos quieran, ¿no? Porque sobre todo en estas categorías es la ilusión, ¿no? Los bloques que llevan ya conformando durante 2 o 3 años de mucha gente, de jugar, de estar a gusto, al final cuando no juegas por dinero, sino por encontrarte bien, lo que comentaba. Y chavales, la mayoría, que cumplen del juveniles. Eso, y cuando estuvo aquí Miguel Ángel Alberto lo hablaba, las cenas, al final, ese buen ambiente que se crea en estos equipos, pues a veces te hace más importante que tener un buen equipo. Pues ahí le está pasando a la Bañeza, a lo mejor la presión esa de que tiene que estar ayer arriba. Cayeron frente a ayer perdieron 1-2 en casa. Y bueno, y los otros 2 equipos ahora mismo que son colistas, lo está pasando mal. Lo está pasando mal y el Veguellina pues ayer sacó su primer partido. La primera alegría. Ya dicen que no van a dejar, aunque de momento la temporada está siendo negativa, pero van a luchar desde el primer partido hasta el último, y para ganarles lo van a tener que hacer los equipos en el campo, y ayer le dieron la primera sorpresa, 1-2 ante el Betis. Está claro, porque me imagino que la categoría, muchos chicos que habrían jugado en regional ya juegan una superior y lo intentarán, está claro. Lonzonilla pues es que empezó muy bien, ahora mismo está en la parte de abajo, pero lo que hablamos, ¿no? Lo que va a decir Jolly, al final los equipos leones, mientras no pierdan la categoría, está bien. Y los juveniles lo estamos viendo, la Ponferradina empieza muy bien, está líder de la clasificación, la Cultural ganó ayer en Santa Marta, también está en los puestos altos, y la Peña, bueno, la parte más media-baja, y el que empieza muy mal el Puente Castro, con el cambio ahora de Addison por Héctor, pues a ver si son capaces, porque la Barriada del Puente no puede estar en la clasificación, tienes un equipo que tiene que estar luchando por el ascenso a división de honor. Desde luego que la cantera leonesa tiene que seguir luchando, peleando por sus objetivos, y que esos equipos que están en Nacional, tanto Peña como Puente Castro, deben mejorar. La Cultural, como siempre, ahí en el ramillete de equipos que aspiran volver a la categoría perdida, la división de honor. Y el Olímpico de León, Jolly, ¿qué le sucedió este fin de semana? Perdió ante el Umia 2-1. De vez en cuando pues es lo que le sucede al Olímpico, que tiene algún contratiempo, y eso pues le aleja un poquito de la cabeza, y entonces el Olímpico, que siempre aspira a estar ahí arriba e incluso subir a la categoría superior, pues de momento se tiene que conformar con esta derrota. Sí, bueno, creo que son partidos que no podemos perder. Sí es verdad, bueno, habéis dicho que casi suspende el Bembibre. Llegas a un campo que está intratable, que no tiene que ser excusa, porque yo creo que es donde tenemos que sobreponernos. Nos meten un gol demasiado pronto, y yo creo que al final ya sabemos lo que es jugar fuera de casa, en Galicia, en arbitrajes, y yo creo que es lo que nos tenemos que empezar a adaptar, porque nos falta esa veteranía. Pero eso de arbitraje, me da la sensación de que cuando vas fuera, en Castilla y León, en Galicia no lo sé, pero desde luego que cada árbitro se arrima al equipo local. No es que diga que ayude, pero ante cualquier situación un poco dudosa siempre sale por el equipo de casa. Aquí ese no es el baremo que se mide en León. Entonces siempre nos quejamos de los arbitrajes, pero es que es verdad, cualquiera que vea el fútbol base aquí en León, los árbitros de León son más papistas que el Papa. Y cuando sales fuera, la verdad es que casi siempre tienes que ganar al equipo rival, y en muchas ocasiones al colegiado de turno. Bueno, pero yo creo que no tiene que ser excusa, Ángel, porque al final ya sabes a lo que te enfrentas cada vez que sales fuera, y yo creo que lo que hay que hacer es aprender de eso, adaptarte, porque bueno, nos falta igual esa veteranía que pues eso, de que no tenemos en el equipo, pero lo que hay que hacer es aprender de esos arbitrajes, porque sales a Galicia un fin de semana así, otro no, y es lo que te vas a encontrar, y sobre todo el tener calma en esos momentos, el aguantar los nervios,
porque ya no pierdes, vienes con una jugadora expulsada que te condiciona el próximo partido, y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que aprender. Pues a buen seguro el Olímpico de León va a mejorar, va a volver a ganar y bueno, estaba realizando una temporada brillante. Por una derrota tampoco sucede nada, y más cuando las inclemencias meteorológicas pues también influyen más de la cuenta y ya no es tanto el jugador en el terreno de juego. Y ya con respecto a la de Mar, Raúl, sí que contra el Cangas de Morrazo el equipo estuvo bien, se ganó con solvencia y una victoria que sitúa al equipo leonés a mitad de tabla y con opciones de meterse ahí arriba, porque la distancia tampoco es grande. No, no es grande, ya sabes que siempre contamos con el condicionante del partido con el Barcelona. Lo más importante es que se volvió a jugar en el Palacio después de muchos meses. Incluso viendo el partido se podría decir que por qué no se puede entrenar en las mismas condiciones, pero bueno, te quiero decir, me imagino que sus razones habrá, sobre todo de la empresa constructora. Entonces, bueno, vamos a ver si eso se transmite. Buena entrada, además, para lo que cabía. Buena Sí, entrada, yo creo casi que 2.000 personas. prácticamente lleno lo que se podía ocupar. Esperemos que los demás equipos leoneses lo puedan usar también en las próximas semanas. Y yo creo que el equipo va a más, sobre todo en ataque. El crecimiento en el juego de Juan Castro pues, es decisivo, te quiero decir. No pudo hacer la pretemporada y eso lo notó el equipo en las primeras jornadas. Y sí que es cierto que desdibuja a las defensas contrarias. Lo hizo con el Sinfín y lo hizo con el Cangas, donde lo machacó en la línea de 6 metros. En Cuenca no lo hizo mal el equipo, lo que pasa es que se encontró con un rival mucho más potente, porque hay que decir que el Cangas es un equipo que cuando entra a la segunda unidad lo nota bastante, y no es comparable con el Cuenca, y donde sufre probablemente el Ademar, aunque parezca lo contrario, es en defensa. La primera parte no lo hizo demasiado bien y sin embargo en la segunda parte sí que lo hizo, con la aportación de Said, sobre todo que claro, le tocaron muchos balones en defensa y muchos tiros desesperados del Cangas también, pero bueno, tuvo una gran actuación. Y yo creo que son los 2 primeros puntos de los 6 que debemos ganar antes de ir a Bidasoa, donde yo creo que nos plantearíamos con muchísimas opciones de romper la imbatibilidad del Bidasoa. Ahí tendríamos dos partidos luego, Bidasoa y Barcelona, importantes. Pero yo creo que estos 3 son en los que tenemos que dar el callo para conseguir esos 6 puntos. Partido a partido, Raúl, que ya sabes que la directiva ya estaba un tanto nerviosa y aunque sea toque de confianza, ya habían hablado con Dani Gordo, que es lo que le sucedía al equipo. Bueno, yo creo que más allá de lo deportivo, yo creo que el toque de atención yo creo que es por el tema extradeportivo otra vez, sus declaraciones de la semana pasada sobre los pabellones cuando se le había impuesto la ley del silencio, y yo creo que no volvieron a gustar, y entonces pues bueno, es un capítulo que bueno, me imagino que el tema deportivo también se comentaría, pero yo creo que pasa más sobre todo por recordarle el toque de atención de que no puede hablar de eso por razones que la directiva no quiere meterse con las instituciones, vamos, es complicado meterse con las instituciones, Óscar. Sí, bueno, y aparte si todavía también... Ya lo sabemos también en la cultural, que en su momento también se ordenó la ley del silencio y no se podía hablar ni del ayuntamiento, ni de la diputación, ni de entidades, Junta de Castilla y León, que pudieran después pasar factura a los equipos de León. Sabes que son equipos que durante muchos años el 50% de su presupuesto lo pagaban las instituciones. Está claro que, como bien dice Raúl, ¿no? Al final una situación de un equipo de Dani Gordo, de que si el equipo entrena a las 8 de la mañana, de si entrenan en el Hansi, si tienen que ir al chef, la verdad que es yo creo que para el entrenador no tiene que ser cómodo y es una de las... No tiene que ser una excusa, ¿no? Pero al final un equipo de Asobal, te digo, hablamos de instalaciones. He viajado mucho y tampoco nos volvamos locos, que en León tenemos unas grandes instalaciones, que cada equipo tiene un campo. Tú vas a cualquier equipo de fútbol, tiene su campo, Loyola, el Bosco, el San Lorenzo, la Cultural. Hay muchos equipos en Galicia que tienen un campo para 4 o 5 equipos, que yo llevo muchos años viajando, no nos quejemos, lo es verdad que el entrenador es normal que esté en desacuerdo porque no puede tener la normalidad de un equipo profesional y un equipo de Asobal, y creo que eso se tenía que haber arreglado hace mucho tiempo.
Y que de todas maneras, Ángel, por mucho que él lo repita, no se va a solucionar nada. Y yo creo que tú, siendo la cabeza visible del equipo, es muy fácil que tus jugadores, cada vez que pierdas, pongan la misma excusa que tú. Pero yo es fundamental trabajar la semana. Sí, sí, No pero puede ser que un jugador esté a las 8 de la mañana. Es que yo no lo he visto nunca. La opinión... Entonces, sí, bueno, al final yo los años que estuve en Primera División también entrenaba, era el último equipo que entrenaba, con la luz que entrenaba pero tú sabes, en Oviedo, en Oviedo has estado y tampoco hay tantas por eso te instalaciones. digo, pero aquí y el en León entrenador también... no repetía, es que entrenamos las últimas, es la peor hora, no tenemos material, no hay... Y porque si al final es el que nos lo transmite, pues... Es que aquí lo que dice Yoli, en un campo y los lugares que tengas de entrenamiento, las canchas, los campos de fútbol, también son muy importantes, porque si nos vamos a la cantera y al fútbol base leonés, que las instalaciones las tengan sin luz durante casi ya para 3 meses, es inconcebible que los chavales tengan que entrenar un día en la granja, otro día en Azadinos, otro día... Eso es otra cosa, Ángel. Y sí, instalaciones hay, pero instalaciones que las tengas tengan en puestas al día, en eso es condiciones. otra cosa. Eso es un tema que a lo mejor es de previsión, ya tenían que estar y que tienes 200 niños entrenando sin luz. Pero yo creo que instalaciones hay y bueno, pues va pasando el tiempo, las teníamos mejores, va pasando el tiempo, se podrían hacer más, a ver qué pasa con ese campo que se va a hacer en el barrio San Esteban del tema de Aspire. Bueno, ir sumando, pero tampoco al final estamos tan mal para pensar de que... Pero yo para mí, yo creo que el entrenador de Mar tiene su parte de razón durante lo que es en el tema de entrenamientos de la semana. Y el Cleva, Raúl, el Cleva consiguió un punto, yo no sé si es un punto Bueno, positivo, negativo, porque era el Pereda, el rival. a priori se puede considerar como a lo mejor un partido con el que podías contar que se podían sacar los 2 puntos. Yo creo que según se puso el partido, el punto conseguido es bueno porque fuimos muchísimos minutos a remolque. Creo que defensivamente el equipo no estuvo demasiado acertado, pero claro, ofensivamente tiene una jugadora como Ceci Colmenero que yo creo que le va a durar muy poco al Cleva. Es una jugadora muy diferencial, anotó 12 goles y tengo que decir que por lo menos yo he visto el partido, que hay gente, a ti un momento que pone que no, que el Cleva no estuvo por delante en el marcador ningún minuto. Por lo menos yo creo que esas cosas cuando las escribes, aunque no veas el partido, por lo menos tienes que documentarte un poco, si no vale más que no pongas esas cosas. Pero yo creo que el Cleva no va a pasar apuros, pero le quedan por pulir cosas. Y la noticia agradable de la jornada, el baloncesto de la Cultural, se ha quedado líder en solitario en la Liga EVA después del tropiezo del Tormes, y la Cultural ojalá quede ahí en esa primera posición, queda mucha liga por delante, claro está, pero otra vez que las sensaciones son buenas. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Porque la afición sigue yendo al baloncesto. No es las colas que había antes para entrar, que en el pabellón de San Esteban pues sí se ha quedado gente sin poder ver esos partidos, pero ¿por qué no? La Cultural, pues no sé, en Liga Lef, Plata, pues que el baloncesto siga creciendo en León. Sí, por supuesto, salió un proyecto que al final costó mucho después de muchos años volver a unir. Ahora mismo el equipo va líder, va sobrado, ganar 40 de 40 fuera de casa. Es verdad que los entendidos y la gente que escucho que entiende del otro día fueron a retransmitir un partido a Gijón, pues bueno, la Cultural ha hecho un buen equipo, la categoría pues sigue siendo la que es, que lo tenemos que tener bien claro, pero bueno, lo que dices tú, intentar entrar en el playoff o quedar en el primero para poder ascender. Y bueno, pues a ver si con el tiempo podemos volver a tener otro equipo de baloncesto en la categoría y que siga pues la ilusión de que, pues ya como dice Raúl, que se pueda jugar en el pabellón y pueda entrar más gente y seguir pues con ese proyecto que al final pues lleva 2 años y que hay que darle su tiempo. Y otra noticia alegre de la jornada, el baloncesto femenino León, que consiguió ganar al Cortegada y ya está ahí arriba en las posiciones de privilegio de la clasificación. Y cómo no, el Embutidos Pajariel pues ha empezado la temporada con muy mal pie, 5 partidos, 5 derrotas. Tiene que subirse de nuevo al carro de las victorias, porque salvar la categoría y permanecer un año más, que ya son una docena yo creo que lleva ahí
en la máxima categoría del baloncesto femenino español, pues es para tener muy presente. Y también el Clínica Ponferrada, que cayó derrotado frente al líder Zamora, y el Clínica pues siempre aspira a ese playoff y subir un escalón superior. Ángel, y hacer un apunte sobre el tema del rugby, de la polémica que ha habido también de la instalación del área deportiva. Sí, explica. Porque la instalación del área deportiva no es de la cultural. Al final se quejan porque juega al filial. Es verdad que esta semana ha llovido, pero es que yo creo que hemos utilizado más los equipos de fútbol, el campo de rugby para entrenar, que ellos. Fue una jornada, creo que no tiene que haber polémica. Está claro que se puede machacar el campo, pero es que al final las instalaciones son municipales y tiene tanto derecho a jugar el rugby como la cultural. Y es lo que hay, además, que las instalaciones son de todos los equipos, y el rugby siempre tiene muy buena cantera aquí en León, y entonces además la afición al rugby, los jugadores de rugby, pues se vuelcan cada vez que hay estas concentraciones, y además el campo de rugby es el del área deportiva de Puente Castro, y entonces pues los culturalistas, los dirigentes de la cultural que se quejan de que les pisan sus campos, pues lo mismo podrían decir o manifestar o denunciar los componentes del rugby, y tiene que haber espacio para todos, deporte para todos. Y hasta aquí Bar Diario, que quiero también destacar que esta semana pues tenemos el respaldo, el apoyo, que estamos muy agradecidos al Grupo Adams, con Alfredo Martínez al frente, y sus tiendas de Yales, de Adams y de Domani, pues están con nosotros, y bienvenidos sean, y que nos sigan aportando ese apoyo y esa confianza, y que pues ese número de audiencia que va subiendo con el paso de los espacios pues siga incrementándose. Y nada más, no me enrollo más, que hasta aquí hemos llegado. Feliz semana, y que nos volvamos a ver el próximo lunes, y ya saben, a lo largo de toda esta semana, colgado en el digital de Diario de León. Que todos ustedes sean felices.